BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Bienvenidos a un nuevo programa de Labor Parlamentaria. Este programa de la BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, promovido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Les habla Gustavo Fulco, les da la bienvenida a una nueva historia. Y en esta oportunidad, nuestra invitada del programa de hoy es abogada, escribana, un máster en Sociología, otro en Derecho de la Integración y un doctorado en Derecho Notarial y Registral. Concejal la Municipalidad de Chajarí por el Frente Progresista Cívico y Social entre el 2011 y el 2015. Diputada provincial por la provincia de Entre Ríos por el Frente Cambiemos del 2015 al 2019 y actualmente es diputada nacional por la misma provincia, Juntos por el Cambio, UCR, periodo 2019 hasta el 2023. Le damos la bienvenida y es un placer tenerla en nuestro programa a la diputada Gabriela Mabel Lena. Gabriela, muchas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias a vos por la invitación. Un honor para mí estar compartiendo con ustedes. Diputada, nosotros en Labor Parlamentaria, más allá de querer saber sobre su labor en el Parlamento, sobre sus proyectos, sobre las comisiones a las cuales integra, nos gusta comenzar de forma descontracturada y preguntarle por su vida, su infancia. Y en esta oportunidad quiero comenzar por su vínculo con la literatura. ¿Usted recuerda cuál fue su primera experiencia o acercamiento a un cuento, a un texto? Si de chiquita, no sé, su mamá, su abuela, su abuelo, su papá le leyó un primer texto, no sé si recuerda esa experiencia. Sí, por supuesto. Mi mamá era docente, entonces nos incentivaba mucho en la lectura. Era bastante normal que nos compren, en esa época no había, yo vivo en el interior del interior, entonces la televisión no solamente que era por aire, sino que era muy difícil poder conectarse con la televisión, y la única manera de poder conectarse con las historias y demás era a través de la lectura o de la radio. Y en esto recuerdo muchísimo una colección de libros que nos habían regalado a mi hermano y a mí, y de estos recuerdo mucho La cabaña del tío Tom, recuerdo mucho Hansel y Gretel, pero sobre todo estas historias así que tenían que ver, algunos libros de Julio Verne, más que me habían llamado mucho la atención en su momento. Diputada, en cuanto a la vinculación de su familia con la política, usted cuando regresaba a su casa del colegio, de hacer sus actividades, de jugar con sus amigas, se sentaba en la mesa y en la mesa de los Lena había una discusión política, ¿se hablaba de política o en su familia se hablaba de cualquier otra cosa? En mi familia se hablaba de todo, pero se hablaba mucho de política. Mirá, recuerdo mucho los almuerzos domingueros. Yo tenía, mi mamá era gremialista, ella militaba en el gremio de los docentes. Mi papá era escribano y era radical, y recuerdo mucho la época yo era pequeña, cuando volvíamos a recuperar la democracia o se estaban reordenando los partidos políticos, de acompañarlo a él, que en realidad terminaba siendo yo como de campana o de pantalla para que no lo paren en la ruta, y esas reuniones en la ciudad de Victoria, en el sur de la provincia de Entre Ríos, en la casa del Chacho Jaroslavsky, con Sergio Montiel, y yo era una niña, y nosotros nos teníamos que quedar en la puerta avisando cuando pasaba la policía, época del gobierno militar. Recuerdo también épocas del gobierno militar complejas para mí, de ver cuando allanaban mi casa, de cuando se lo llevaban a mi padre, y un montón de situaciones difíciles. Y recuerdo eso, digamos, mucha participación política,
de los dos, pero más que nada de mi papá, y una mesa familiar de los domingos donde había muchos partidos políticos y una discusión que siempre terminaba bien, porque nadie se peleaba, no había grieta en ese momento. Se discutían ideas y tenía una abuela, a mis dos abuelos, a uno no lo conocí, al otro falleció cuando yo era muy, muy pequeña, pero sí tuve dos abuelas longevas. Una se llamaba Leandra por Leandro Alem y contaba todas sus historias de los radicales y los conservadores. Y mi otra abuela, que se llamaba Susana, que era una genia para mí, era socialista. Todavía regalé al museo de mi ciudad unas cartas de ella con Alicia Moró de Justo, donde hablaban de los derechos de las mujeres. Entonces, mi vinculación con la política viene desde muy chiquita y siempre esa discusión entre mis tías y mis tíos que eran peronistas, mi papá acérrimo, militante del radicalismo, mi abuela socialista y demás, eran muy lindas las Sí, había un discusiones mix, que se armaban, la verdad, muy un linda, mix porque importante. era más una discusión ideológica, filosófica, histórica, sin chicanas como son ahora las discusiones, ¿no? Claro. Donde después terminábamos todo bien y al otro fin de semana volvíamos capaz a discutir las mismas cosas, pero bueno, todos entrábamos en esa discusión. Sí, lo que usted nos cuenta, diputada, un mix importante en esas charlas de domingo, me imagino, de sobremesa y de vinculación con las ideologías, también en otro contexto de época, pero a través de lo que usted nos cuenta, de la historia de su mamá, con la docencia, con el gremialismo, de la vinculación de su padre con la escribanía, el derecho y sus también ideologías hacia el radicalismo. Cuéntenos, ¿usted siempre quiso estar vinculada con la política o sabía que en un principio por su carrera, usted hizo docencia también, tiene una carrera dentro del derecho, trabajó en escribanía, entonces usted siguió los pasos por lo visto de su padre en cuanto a lo académico, pero siempre supo que iba a terminar trabajando dentro de esta vinculación con lo político, lo social, y el poder trabajar para sus vecinos, para su provincia. ¿Cómo fue que nació esto? Cuéntenos un poco. No, la verdad que estas cosas se van dando y uno empieza colaborando y después termina metiéndose. Yo no sé si trabajo para la política, yo soy una militante. Yo soy una militante de la Unión Cívica Radical, una militante desde chica, desde que me afilié a los 16 años y empecé a militar en el Frente de Estudiantes Secundarios, en Franja Morada, en la Juventud Radical. La verdad que tuve un cargo electivo después de andar mucho tiempo en la política y tampoco lo busqué, digamos, se fueron dando las cosas medio como por decantación o no sé. Pero bueno, la verdad que yo me siento una militante y no siento que trabaje de ser diputada nacional, ni que yo, esto de la pandemia ha hecho que no se pueda viajar tanto, si bien todas las semanas hacemos territorio por la provincia de Entre Ríos y viajamos y estamos presentes en las sesiones y demás, y hace que he podido seguir ejerciendo mi profesión de escribana todas las mañanas, atiendo mi escribanía, porque me parece importante y no quiero dejar de ejercer mi función de escribana, por dos cuestiones. Una, porque me gusta mucho mi profesión, y otra principal, me hace tener un contacto mucho más fluido con la realidad y con la gente desde otro lugar. Y por otro lado es la posibilidad de saber que yo tengo la olla paga por otro lado. Entonces puedo decir lo que quiera, sin necesidad de tener que estar respondiendo a alguien. Me siento con más autonomía para poder hablar, y por eso no quiero dejar de ejercer mi profesión. Importante lo que nos dice y cuánto de sinceridad, ¿no? En sus palabras, que hay muchas veces que dentro de los discursos, ¿no? O dentro de las palabras que podemos escuchar de muchos legisladores sin puntualizar en ninguno,
a ver, no se siente esa sinceridad como la leo de su lado, de su parte, diputada, y agradecemos también que tenga estos gestos de poder nosotros conocer realmente la Gabriela Lena, ¿sí? Sincera, que se abre y que nos cuenta lo que le brinda tranquilidad a ella y a su familia. Les agradece por ese lado. Y queríamos saber también un poco cuál era la realidad cuando usted era pequeña de su provincia. Usted me dice que vivía en el interior del interior. Cuéntenos un poco para situarnos cómo era su casa, cómo era su barrio, cómo era su pueblo, como para que nosotros nos imaginemos y nos traslademos a ese momento. Yo nací en la ciudad de Chajarí y sigo viviendo en ella por elección. Yo soy chajariense nativa y por elección de vivir en este lugar. La ciudad de Chajarí está ubicada en el noreste de la provincia de Entre Ríos, casi en el límite con Corrientes, sobre el río Uruguay, en realidad sobre el lago de Salto Grande. Y cuando éramos pequeños, yo tengo un hermano que tiene 2 años menos que yo, y teníamos una infancia de barrio, digamos, de una ciudad muy pequeña. Mi ciudad sigue siendo pequeña, pero no tanto, ha cambiado bastante, hoy tiene 50.000 habitantes. Cuando yo era niña, obviamente, que nos conocíamos todos, y las reuniones y los juegos eran en la calle, en la escuela siempre por una convicción, sobre todo de mi papá y de mi mamá. Nosotros con mi hermano los dos hemos tenido una educación pública, y esto nos llevaba a obviamente que mi casa siempre era un club, y tener también mucha infancia de club, de club de barrio, de club, de practicar cuánto deporte había en ese club, y de muchos amigos con los que los sigo manteniendo hasta el día de hoy, que viven acá, otros se fueron, otros cuando nos hemos ido a estudiar no han vuelto, pero bueno, los sigo teniendo, y nos seguimos viendo, y nos seguimos juntando, y seguimos teniendo el mismo cariño. Yo soy pueblerina, en mi manera de ser, soy muy pueblerina, y en estas cosas, la verdad que he tenido la posibilidad de vivir en otros lugares, inclusive fuera de nuestro país, y de hecho estuve un tiempo becada y viviendo en otros lados, pero siempre quise volver. En cuanto a la política, yéndonos puntualmente a esa temática, ¿cuáles diría usted que fue su referente dentro de la política en su momento, en sus comienzos, y cuál diría usted que es su referente actualmente? Mi referente en la política, obviamente, que fue mi papá. Mi papá fue un punto importante en la política para mí, y mi papá estuvo siempre muy ligado obviamente al viejo Raúl, que todavía lo seguimos teniendo a su sonrisa como bandera a todos los radicales. Y en la provincia de Entre Ríos hubo una persona que fue 2 veces gobernador de la provincia, y también fue un referente importante para nosotros, que fue Sergio Montiel dentro de la provincia, y creo que han sido las 3 personas que me han marcado bastante, pero principalmente mi padre. Actualmente, obviamente que siento muchísimo empatía, y pensamos casi lo mismo con mi presidente del bloque, con Mario Negri. Creo que Mario es una persona a la que tenemos que apoyar, también obviamente con Alfredo Cornejo, pero bueno, hoy lo siento a él como una referencia importante dentro de la función que estoy cumpliendo en este momento. Diputada, ¿cuál es la actualidad de su provincia teniendo en cuenta el contexto que vivimos, ¿no? Que no es común, que nos atravesó a todos, que se extendió mucho más de lo que nosotros podíamos imaginar,
cambió nuestras vidas para siempre, sin ninguna duda, y las de nuestra familia. Entonces cuéntenos un poco cuál es la realidad, si quiere comentarnos de forma sanitaria, la realidad social de su provincia actualmente. Mi provincia es muy dispar, mi provincia es muy dispar. Tenés algunos lugares de la provincia donde la gente vive de una manera, nosotros tenemos una actividad agrícola ganadera, entonces, eminentemente agrícola ganadera en la provincia, entonces hay lugares donde no se está quizás tan mal porque la pandemia no ha hecho que esos sectores de la economía se frenen. Sí, los lugares donde se vive mucho del turismo están muy complejos, y sanitariamente no, hay lugares de nuestra provincia que están difíciles y complicados y otros no. Paraná, por ejemplo, es un lugar que está muy complicado sanitariamente, y algunos pueblos un poco más chicos actualmente, como Colón, San José, más están complejos. Y después tenemos una realidad muy, muy fea en la provincia de Entre Ríos. O sea, lamentablemente nosotros tenemos dentro de la provincia una ciudad que es Concordia, que es la segunda ciudad de la provincia, y que es una de las ciudades con mayor índice de pobreza de nuestro país. Y esto hace que nuestra provincia hoy, que la verdad que sinceramente es una pena, porque es una provincia rica en cuanto a sus recursos naturales, en cuanto al trabajo de su gente, sea hoy una de las provincias dentro de la escala de porcentajes, una de las provincias más pobres de la Argentina. Y sinceramente creo que esto también tiene que ver con una conducción política de los gobiernos provinciales. La ciudad de Concordia siempre estuvo gobernada por un solo partido, nunca tuvo otro gobierno que no sea el justicialista, y hoy nuestra provincia lleva desde hace 16 años el mismo gobierno, y la verdad que nosotros integramos en la región centro, en la provincia de Entre Ríos integramos la región centro, y somos la hermanita pobre de la región centro, ¿no? Al lado de Córdoba y Santa Fe. Con un potencial económico y un potencial de muchísimos recursos naturales, un potencial de muchísimos recursos turísticos, de una economía incipiente en la cuestión industrial y demás, que no se ha incentivado, y nos hemos quedado en un montón de cosas. Y respecto de la pandemia, nos hablan, sí, que vamos a colapsar y demás, pero realmente, y esto es un ejemplo muy concreto del pueblo donde yo vivo, que es el 50.000 habitantes, que es un lugar de referencia para el norte de la provincia, en un año lo único que se ha hecho son 8 camas de COVID en un hospital, donde va todo, es el lugar de concentración. Entonces, obviamente, que va a colapsar muy rápido el sistema sanitario. Hay únicamente 8 lugares donde internarse con oxígeno, entonces es muy difícil mantener así decir, bueno, acá hubo muchísima gente que se contagió y muchísima gente enferma que ni siquiera asistió a los sistemas de salud, que nunca se registraron sus casos, porque saben que no tenían posibilidades de ser atendidos o prefirieron sentir los síntomas, quedarse guardados hasta que se les pase con la medicación o que leían que podían llegar a tomar. Nos ha pasado bastante de ese tema. O sea, hay muchos casos que no han pasado por el sistema público. Diputada, en su consideración y viendo que también tiene una mirada crítica o autocrítica de lo que sucede no solamente en su provincia, sino en el resto del país, ¿por qué cree que el argentino a veces en su comportamiento es un poco raro, ¿no? ¿Y por qué hago esta mención y hago esta referencia? Porque sabiendo todo lo que sucedió el año pasado, sabiendo que se viene una nueva ola y tal vez mucho más fuerte, sabiendo que los números que nos están atravesando son cada día más elevados, ¿por qué cree usted que hay un descreimiento de las normas o un incumplimiento general de las normas, no solamente en Cava, sino que en algunas otras provincias, como el hecho que ocurrió hace 2 días en el superclásico de
la provincia de Rosario, que la gente sale a la calle, festeja sin distancia, sin barbijo, y no solamente en el fútbol, sino que sucede en manifestaciones políticas, sucede en actos de pedido de cosas políticas o pedidos de acceso a nuevos derechos en cuanto al acceso a planes o a necesidades de aumento. ¿Por qué cree usted, diputada, que el argentino no se está cuidando? Hay un descreimiento de las normas que vienen desde el Ejecutivo, hay un cansancio generalizado. Cuéntenos cuál es su opinión sobre el tema. Yo creo que hay mucho descreimiento en el gobierno, así como al principio de la pandemia, cuando nadie sabía nada, cuando no sabíamos qué es lo que se nos podía venir, pensábamos que había que ponerse a disposición del presidente de la República y que él era el que timoneaba el barco, y creo que se manejó mal ese barco. Hoy no tenemos un barco sin timón, sin timonel, y eso hizo que mucha gente tenga muchísimo descreimiento. No te olvides que al principio de la pandemia las encuestas de opinión y respecto del presidente de la República eran muy altas, lo que no pasa ahora. Y muchísimo hartazgo. Nosotros a veces tenemos una mirada desde el interior diferente a la que tienen los porteños. Nosotros estuvimos encerrados poniéndole alcohol a los picaportes de la puerta y a las bolsitas del supermercado durante meses sin tener ni medio caso con la economía parada. Cuando la gente se cansó de estar encerrada, pero no solamente que se cansó, no teníamos mucho acceso en estos lugares, no había mucho acceso a los planes que había sacado en su momento el gobierno, y la gente necesitaba comer. Acá en el interior la gente es cuentapropista, hay muy poca gente que vive del Estado como empleado público. Y necesitaba comer, necesitaba pagar sus cuentas que no terminaban. Y hizo que de a poco se empiecen a existir algunas restricciones hasta que salió solo a poder laburar para poder comer y para poder pagar sus cuentas. Y esto hacía que cuando llegó la enfermedad a nuestros pueblos, ya nadie más estaba cumpliendo. No hubo una mirada federal en la primera etapa. Y creo que esto fue un aprendizaje también para el gobierno en esta segunda ola, que ya fue diferente en cómo se manejó respecto a que dejó un poco más de libertad de acción a cada provincia que maneje con algunos criterios diferentes la situación. Pero ante ese tema hubo mucho descreimiento, y mucho descreimiento. La gente no, salvo la que por ahí tiene una militancia de un lado o de otro fuerte, el resto de la gente, el común de la gente, está esperando llegar a fin de mes, está queriendo que sus hijos vayan a la escuela porque no saben qué hacer, ya cómo seguir con la virtualidad y el trabajo que además están haciendo fuera de su casa. Necesitan tener certezas de cuándo les va a llegar la vacuna. Necesitan tener certezas de lo que el gobierno le dice, porque no nos olvidemos que escuchan ministros decir cosas diferentes en el lapso de 48 horas. Entonces, todo esto causa sobre todo eso, mucha, a veces, no sé si indignación, creo que no pasa por este lado, pero sí por una situación de descreimiento y de necesidad de salir y de expresarse y de salir a trabajar porque no hay. En cuanto a su labor parlamentaria y la coyuntura actual de lo que está sucediendo en el Congreso, y cambiando rotundamente de tema,
Sabemos que usted integra, diputada, varias comisiones, queríamos que nos cuente sobre sus proyectos, si hay alguno en particular en el cual esté trabajando actualmente, o que nos quiera contar algún proyecto que haya presentado el año pasado y que le haya encantado. Cuéntenos un poco sobre su labor parlamentaria. A mí todos los proyectos que presento me encantan, si no, ni directamente no los trabajo. Es Pero por ahí así. tiene alguno preferido, que diga, no, este fue... No sé. Últimamente presenté uno de la ley un proyecto de ley para que sea ley la Oficina Anticorrupción, por ejemplo, que lo trabajé con muchas ganas, tratando de salir un poco de lo que es la Oficina Anticorrupción de la órbita del gobierno, y que sinceramente pueda tener una independencia diferente, y con una manera de nombrar al secretario de una forma muy parecida a cómo se nombran con acuerdos del Senado y demás, y eh, una durabilidad que no va no concuerda con la del presidente. Ese me gustó mucho, lo trabajé con ganas. Trabajé con ganas también un proyecto de ley que lo hemos trabajado con la gente de quinoterapia de distintas provincias, que hace rato, la verdad, no es novedoso, porque hace rato que lo vienen intentando y no pueden lograr. Y la verdad que me apasionó ver cómo evolucionaban los chicos con esa terapia, y poder escuchar las ganas que le ponen no solamente quienes están a cargo de esa terapia, sino también los padres que llevan a los chicos a practicar o a tener esa posibilidad de conectarse con la naturaleza, con un caballo, y poder mejorar su calidad de vida. Me gustó mucho y trabajé con muchas ganas el proyecto de la ley de humedales, sobre todo porque me interesa mucho el ambiente, porque veo una depredación importante en todo lo que son los humedales del delta de la provincia de Entre Ríos, con la extremada extracción de arena que se está haciendo para vaca muerta. Sinceramente, visitar la zona de Vicuí, en el delta entrerriano, es muy triste ver cómo se están llevando por tan poco nuestros recursos naturales. Entonces he trabajado varios proyectos que tienen relación con eso, y bueno, he trabajado con muchas ganas también un proyecto de viviendas, de acceso a viviendas para nuestro país, también relacionado al ambiente, temas que tienen que ver con los sistemas concentrados de producción, y el cuidado del ambiente en estos sistemas, no solamente lo que se llama a los sistemas de feedlot para vacunos, sino en general para todos los animales, donde hay que hacer un uso racional del agua. Bueno, algunos de los que me estoy acordando ahora, digamos, que tienen que ver con estos temas, otros que tienen que ver con el tema de la publicidad en cuanto a los libros escolares y demás, para que la educación no sea tendenciosa. Bueno, son los que me estoy acordando en este momento, pero la verdad que he logrado presentar varios proyectos el año pasado, y tengo varios en mente ahora que los venimos trabajando, algunos con otros diputados que tienen que ver con promocionar algunas restricciones para la pesca en los ríos, en nuestros ríos. Vemos que cada vez los peces son más chiquitos por la depredación que se le hace a la pesca. Después, algunas las cuestiones que tienen que ver con normas del antisoborno y demás para las empresas que recién estoy empezando a verlo y a tratarlo con alguna gente, como para poder tener algo para poder presentar lindo, y al menos que me gusten a mí. En realidad, por eso te digo, todos los temas que presento los trabajo con muchas ganas, y siempre con mucha gente con la que hablo, y trato de que sea lo más
socializar lo más posible todos los temas. Para ir finalizando y agradecerle por su tiempo y habernos permitido conocerla un poco más en profundidad sobre su historia y su labor parlamentaria, queríamos saber, más allá de la política y más allá de su profesión como abogada, como escribana, una cuenta pendiente. Tengo muchísimas cuentas pendientes. Una que Algunas usted le las voy guste. saldando de a poco, Como cuentas pendientes siempre tengo el estudiar idiomas y ahora la pandemia hizo que me ponga a estudiar portugués por Bien. Zoom en algunos momentos. Eh, tengo cuentas pendientes con ganas de aprender a hacer algunas cosas. Por ejemplo, pavadas, ¿no? Cursos de jardinería Buenísimo. o cosas que tengan que ver con, o de repostería, porque soy muy golosa, pero no sé hacer nada. Entonces, siempre digo, voy a empezar, en algún momento voy a hacerlo. Bueno, está buenísimo y de eso se trata, ¿no? También humanizar a aquellos políticos que están trabajando por nosotros en el día a día, en las provincias, y son personas y no solamente hablan de política y de coyuntura social, sino que también suceden estas cosas, ¿no? Tienen ganas de aprender portugués, de estudiar de jardinería o de hacer pastelería, y eso es lo lindo. Diputada, agradecerle habernos dado la oportunidad de conocerla mejor y espero que lo haya disfrutado tanto como nosotros. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias y me gustó mucho conversar con ustedes. Hasta luego. Déjeme antes de cerrar la entrevista, agradecerle también a aquellos que hacen posible que este micro de entrevista salga al aire, a Gabriela Bardanca y Valeria Velázquez en la producción de labor parlamentaria y a aquellos que desde la Subdirección de Prensa y Difusión nos brindan el espacio. Los despide Gustavo Fulco, los espera la próxima semana en una nueva historia de labor parlamentaria por aquí, BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Adiós. Muchísimas gracias, hasta luego. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.